¿no? De los Nefilim nos cuenta la Biblia en el Antiguo Testamento, que es el Tanaj judío, ¿no? Porque hay que diferenciar, porque mucha gente hace referencia a la Torá, pero realmente es el Tanaj. Y concretamente al Génesis, al capítulo 6, al versículo 1, del 1 al 4, en que se dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios, los Igigi, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas a las que quisieron. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, los Igigi, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Estos hijos de Dios, ¿no? Los Igigi, por eso decía que habría que luego más adelante establecer el nexo de unión, son conocidos en la tradición hebrea como los Nei Ha Elohim. Bueno, pues en esta tradición, en la tradición judía, el significado de esta palabra literalmente es la de los hijos de los dioses, porque Elohim es un plural y significa pluralidad de dioses. Los Nei Ha Elohim fueron los que engendraron a los Nefilim. Y según la jerarquía celeste, que no jerarquía angelical, los ángeles no, los arcángeles católicos, ¿no? En la tradición sumeria serían los Egigi, o sea, es decir, que según el coro celeste, lo que correspondería para un católico con los arcángeles, para los judíos serían los Nei Ha Elohim, que son los que engendran a los Nefilim, con las hijas de los hombres, y en Sumeria serían conocidos como los Igigi. Los Nefilim, en resumidas cuentas, son el cruce de los Igigi con las hijas de los hombres. O sea, no es que sean los Anunnaki propiamente dichos, sí, porque los Igigi pertenecen a la raza de los Anunnaki, pero son los Igigi los que engendran con las hijas de los hombres a los Nefilim. Sobre los Nefilim podemos encontrar información, por ejemplo, en el libro de Enoc, en el capítulo 6, en los versículos del 1 al 6, donde se dice, así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, recordemos que Igigi, esto lo digo yo, esto no lo pone, esto lo digo yo, que los Igigi significaban poderosos observadores, vigilantes, que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos con ellas. Entonces Semijaza, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción, y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto, los unos con los otros, bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte llamado Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. En los versículos 7 y 8 del mismo capítulo se dan los nombres de los jefes de las decenas y en capítulos posteriores pues se cuenta sobre la estancia y convivencia de los Grigori, que son los vigilantes, ¿no? Es la convivencia de los Grigori, que son los vigilantes, los Nei Ha Elohim judíos, los arcángeles católicos, los Igigi sumerios, con los hombres en la tierra y sobre la descendencia que estos tuvieron. Los hebreos en el Tanaj, que es lo que conocemos como el Antiguo Testamento, dicen que los Nei Ha Elohim engendraron y produjeron tribus distintas de Nefilim. ¿Cuántas tribus Nefilim existían? Pues por lo que conocemos y por lo que aparece en el Tanaj judío, los Nei Ha Elohim, que son los Sigigi sumerio, engendraron y produjeron hasta 5 tribus distintas de Nefilim, a saber, los Anakim, los Refaim,
los Giborim, los Zamzumumim y los Emim. Las informaciones al respecto son pocas e incompletas, y solo he podido recoger retazos de 4 de estas tribus. 2 de las tribus son explicadas de una forma algo escueta, y otras 2 hay que andarse con mucho tino para saber que se está hablando de ellas. De los Anakim se dice que su nombre deriva del vocablo Anak, que literalmente significa gigante. Esto se explica en Midrash, que es la exégesis de los textos bíblicos, en la que además pues se explica, ¿no?, que los Anakim portaban cadenas al cuello. El origen de los Anakim es confuso, pues según autores, unos tratan como una de las 5 tribus de los Nefilim a los Anakim, y otros dicen que son una degeneración de los Refaim. Independientemente de ello, los hijos de Arba, ¿no?, de ahí el origen, no, de ahí que no esté claro el origen de esta tribu, pues fueron las 3 cabezas de los 3 clanes arameos. Y esto es curioso porque el vocablo Néfila en arameo, ¿no?, que es la lengua anterior al hebreo, es el nombre, Néfila, es el nombre que se da a la constelación de Orión. Asimismo, la néfila es un tipo de araña que parece estar hecha de oro. Entonces, con el vocablo néfila, los nefilín arameos y sus significados y comparaciones, podemos establecer pues una más que interesante relación entre dioses, constelaciones y oro. De los Refaim, por ejemplo, se habla de ellos como de una antigua tribu cananea que habitaba en las colinas de Judá y en la llanura filistea. Sus dominios comprendían los enclaves de Hebrón, Debir, Anab, Gaza, Gat y Asod. Como habitantes originales de Canaán, ocuparon el Líbano y el área del monte Hermón, ¿no? Si los Sigui bajaron en Hermón, pues lo justo es que sus hijos, los Nefilim, vivieran cerca. Ahí que los Refaim vivieron en el área del monte Hermón, ¿no?, que es el monte del juramento de los Sigui, el mismo que aparece en el libro de Enoc, ¿no?, separándose al norte pues de la costa siria y la Transjordania, donde construyeron una cadena de ciudades fortificadas. Pues esta región en la que vivían, ¿no?, fue más tarde ocupada por los Emín y por los Zamzumín, que a través de la historia y según los textos bíblicos nos llega con el nombre de Moabitas y Amonitas, que eran tribus nefilim y no humanas. Los Refaim, al verse acosados por las otras 2 tribus nefilim, se aliaron y se mezclaron con los Caftorín, que los Caftorín eran hombres que habían llegado desde Creta, ¿no?, y son los que dan linaje, ¿no?, son los que establecen los linajes filisteos y fenicios, ¿no?, en la época del rey Kedorlaomer. En la mezcla de los Nefilim con los hombres venidos de Creta, pues se gestan los linajes filisteos y fenicios. Podemos encontrar referencias a los Nefilim y a tribus de Nefilim en la Biblia. Por ejemplo, todo el mundo conoce al famoso gigante Goliat, al que venció David de una pedra en el entrecejo, pero se nombran otros que son casi más interesantes, ¿no? Por ejemplo, Goliat era lo que también todo el mundo sabe es que era filisteo, pertenecía a las tribus filisteas, y ya hemos visto que los Nefilim, al juntarse con los hombres venidos de Creta, forman el linaje filisteo. Pero anterior a la Biblia, o sea, anterior a él en la Biblia, pues por ejemplo en Deuteronomio capítulo 3 versículo 11 se nos habla del gigante Og, y dice: porque únicamente Og era rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. En Samuel 21, en el versículo 16, se nos dice: entonces Isbi-Nebob, que era de los descendientes del gigante y cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. En Samuel 21:20 encontramos que y hubo guerra otra vez en Gad, donde había un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. Él también descendía del gigante.
En Crónicas, capítulo 11, versículo 23, encontramos: también mató a un egipcio, a un hombre grande de 5 codos de estatura, y en la mano del egipcio había una lanza como rodillo de tejedor. Pero Benaiah descendió a él con un palo, y le arrebató la lanza de la mano al egipcio. Lo mató con su propia lanza. Si tenemos en cuenta que un codo son 45 centímetros, pues este gigante egipcio mediría unos 2 metros 20. Pero ¿cuánto no mediría Og, que medía 9 pies de alto? En Crónicas 20, en el versículo 5, encontramos también que dice: de nuevo hubo guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat geteo. El asta de su lanza era como rodillo de tejedor. Y en Números 13, versículo 33, se dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos también a ellos. En Baruc, capítulo 3, versículo 26 al 27, encontramos que allí nacieron los antiguos y famosos gigantes, fuertes y entendidos en el arte de la guerra, pero Dios no los eligió ni les enseñó el camino de la sabiduría. Y no solo eso, sino que en el mismo libro se cita que la totalidad de los gigantes era de 409.000, cosa que probablemente sea alegórica, pero que da una idea de la extensión demográfica de los gigantes, los Nefilim, si los comparamos con la humana. Sobre las costumbres de los Nefilim, por ejemplo, podemos encontrar referencias en el apócrifo libro de Enoc, en el capítulo 7, donde se dice: todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos, y parieron gigantes de unos 3.000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra, y conforme a su niñez crecieron. Y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres, hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo, y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Por eso es que en la Biblia Dios manda el diluvio para erradicar a los Nefilim, pues se habían descontrolado. Pero en la Biblia Dios, Elohim, no es un único Dios, como ya hemos dicho, sino la pluralidad de dioses. Los sumerios achacan el hecho a Enlil, ¿no? Que si bien no fuera directamente responsable del diluvio, sí que tenía conocimiento del cataclismo y se lo ocultó a los humanos, a los Igigi y a los Nefilim. Nuevamente es Enki quien salva la situación, pues, porque él jura que no contará nada a ninguno, ¿no?, sobre el diluvio que se aproxima. Pero lo que hizo fue hablarle a una pared de carrizos, o sea, a un biombo, ¿no?, tras la cual estaba Atrahashi, que era el Noé sumerio que construyó pues el arca y salvó la vida. En el libro de Enoch, y para entender mejor por qué Enlil estaba a favor de que la humanidad fuera destruida por el diluvio, pues se nos dice en el capítulo 8 pues lo que hacían los vigilantes en la tierra. Y dice: y Hazael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Semijaza enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Y aquí tenemos que hacer un pequeño apunte, voy a hacer un pequeño apunte, para que se establezca la relación y la similitud entre Hermoni con Hermes, al cual se asociaba con la brujería, la magia, los hechizos y habilidades afines, ¿no? Y también la calidad de ángel, como Igigi, que era Hermoni, un vigilante, y la calidad de mensajero de los dioses de Hermes. Bueno, pues ahora prosigo con la lectura anterior sobre los vigilantes. Baraquel enseñó los signos de los rayos, Cocabel los presagios de las estrellas, Zequel el de los relámpagos,